Después de que mi hermana gemela murió en un accidente de coche, me di cuenta de que yo no existía. Si voy al hospital, el doctor solo va a aumentar mi dosis. Si intento explicarle las cosas otra vez a mis papás, solo me van a mirar con esa mirada espantosa de lástima y pena, que me dan ganas de gritar hasta que se me desgarren las cuerdas vocales. Ahora mismo me estoy escondiendo en el closet, tecleando esto en una laptop vieja y sin conexión. Antes de que mis recuerdos se borren del todo, tengo que escribir todo esto. Me llamo Fer, y tengo una hermana gemela que se llama Flor. Hace solo 42 días, ella murió trágicamente en un accidente de auto. Flor era esa chica perfecta, la clase exacta de hija que mis papás siempre habían esperado. Dulce y buena, como si se dejara llevar por los detalles cotidianos de la vida, como el agua corriendo, nunca salpicando una sola gota. Tocaba el cello, y sus uñas siempre estaban recortadas con orden. Yo era todo lo contrario, una grosera de mal genio. Pasé la mitad de la secundaria en detención, o discutiendo con los profesores o pegándole a chicas que hablaban mal de mis amigas. Éramos como el día y la noche, polos opuestos, pero aún así ninguno de los dos podía vivir sin el otro. Por cualquier estándar razonable, ella era la consentida. No digo esto para nada. Es que era así en casa, como el piso que cruje en la sala o como mi mamá siempre quemaba los pancaques. A Flor la querían de una manera, y a mí me querían de otra. Lo acepté desde hace mucho. Llovía a cántaros esa noche cuando el policía tocó en nuestra puerta. Su gorra estaba empapada, apretada contra su pecho. Mamá se desmayó en el acto. Todavía me acuerdo clarito del golpe pesado de su cabeza contra el piso de madera. Por un segundo pensé que iba a perder a dos seres queridos el mismo día. Me arrodillé a su lado, gritando histérica a mi papá que llamara una ambulancia, pero él solo se quedó ahí, tieso, mirando como si la puerta de la entrada fuera lo único en el mundo, como si Flor pudiera entrar en cualquier segundo, riéndose y diciendo que todo era una broma de mal gusto. Pero ella nunca haría algo así. Solo yo. Aparte de ese joven oficial, no había nadie en la puerta. Liam era amigo de Flor, o quizás su novio. Nunca me hablaba de ese tipo de cosas. Verlo llorar así de desconsolado en el funeral me hizo asumir que era lo segundo. Sabía que no debería culparlo. El informe de la policía concluyó que el otro conductor tenía toda la culpa. Pero aún así, dentro de mí hubo un impulso feroz que gritaba que tenía que acercarme a exigir respuestas. ¿Por qué la convenciste de salir a esas horas? ¿Por qué no la protegiste? ¿Por qué no fuiste tú quien murió? Pero no. A Flor le gustaba todo tranquilo, en paz y según lo planeado. Así que solo apreté los dientes y miré hacia otro lado. El golpe del accidente lo soportó casi por completo el asiento del copiloto, donde estaba Flor. Tuvimos que ponerle una venda gruesa en la cara. De pie junto al ataúd, toqué con suavidad su mano. Estaba heladísima, como un pajarito salvaje congelado en una noche de invierno. En su anular izquierdo tenía una cicatriz apenas visible, la dejó un vaso de precipitados roto en la clase de química de 7º grado. Vi esa cicatriz y la froté una y otra vez con el pulgar hasta que papá se acercó, y me dijo bajito que regresara a mi asiento para la siguiente parte del servicio. Flor ya no estaba. Me tomó más de media luna apenas empezar a asimilarlo. Al menos ya no me quedaba despierta toda la noche. Una mañana, mientras yo me quedaba ahí en la isla de la cocina mirando sin ver un tazón de cereal blandengue y aguado, mamá entró. Vertió un vaso de jugo de naranja y lo dejó con cuidado frente a mí. Ponte esto, cariño. Su cara era suave y cálida, como si se le hubiera olvidado por completo lo que había pasado. ¿Necesitas vitamina C, Flor? Mamá, soy Fer. Mantuve la voz lo más suave posible, por miedo a asustarla. Ella se quedó congelada, mirándome con una expresión vacía en los ojos. Una sonrisa dolorosa, intensamente paciente, se le escapó y se le forzó en la cara desencajada. Claro. Perdón, es que estoy tan cansada. Se levantó para lavar su taza de té. El duelo hace que la gente alucine, todo el mundo dice eso, así que no insistí. Bebí obedientemente todo el vaso de jugo de naranja. Mientras ella limpiaba la cocina, me escabullí al garaje. Papá estaba ahí, arreglando su motocicleta. Papá, mírame. ¿Quién soy? Fer, no ahorita. Ni siquiera se volteó a verme, siguió apretando sus pernos. Como su tono sonaba normal, por fin pude soltar un suspiro de alivio.
Me senté en una silla plegable cerca y lo vi en silencio manosear sus herramientas para el auto. El olor del aceite de motor me llegó a la nariz y me aflojó los hombros. Le conté a papá lo que acababa de pasar, acomodándolo con ligereza, como un no vas a creer lo que hizo mamá, de broma. Él no se rió. Al contrario, se puso peligrosamente serio. Me agarró de los hombros y dijo: tienes que entender que tu mamá ahorita está pasando por mucho. Sé un poquito más paciente con ella, ¿sí? De verdad está sufriendo. Sé un poquito más paciente con ella. No te preocupes, voy a hablar con ella, ni estoy seguro de que no quiso decirlo. Solo, tienes que ser más paciente. Como si yo fuera la que había hecho algo mal. Lo miré en blanco, y de pronto me pareció un tipo totalmente desconocido. ¿Quién era ese hombre? ¿De verdad era mi papá? Un mareo me arrasó, y el olor a aceite de motor me dio náuseas. Me zafé de su agarre y subí corriendo, cerrándome en mi cuarto. Un desliz de la lengua funciona así. Pasa una vez, quizá dos, y luego se acaba. Porque alguien lo corrige, y la persona corregida se siente avergonzada y se ajusta, como asegurándose de que no vuelva a pasar. Pero aquí no estaba pasando eso. Durante esa semana, mamá siguió llamándome Flor. Empezó a sacar el tema de cuando tu hermana todavía estaba viva en nuestras conversaciones, como si yo fuera la que había muerto, no al revés. Luego papá empezó a hacer lo mismo. Al principio intenté corregirlos. Soy Fer. La que falleció es Flor. Debía haber repetido palabras parecidas como 200 veces. Pero cada vez que lo hacía, la reacción era exactamente la misma. Una chispa de lástima en sus ojos, seguida de una sonrisa suave, como de quien consiente a alguien, la misma que le das a un niño chiquito cuando insiste en que Santa Claus sí existe. Está bien, cariño. Está bien. Nunca discutieron conmigo, ni siquiera cuando yo empecé a gritar. En realidad, eso me hacía sentir peor, porque antes, cuando no estábamos de acuerdo, Fer, es decir, yo, terminaba en una pelea de gritos con ellos. Pero nunca discutían con Flor. Casi nunca te das cuenta de cuánto de tu identidad se arma en lo que los demás acuerdan sobre quién eres, hasta que esa idea se la llevan de debajo de los pies. Cuando me miraba al espejo, estaba segura de saber quién era. Pero 5 minutos después, mamá me decía Flor con una seguridad total. Mi hermana, que había muerto hacía medio mes. Decidí dejar de pelear con mis papás. Necesitaba un testigo de afuera, alguien que no estuviera contaminado por la bizarra ilusión colectiva con la que me habían envenenado. Así que, en mi próxima sesión de terapia, le conté todo lo que estaba pasando con la doctora Vance. Cómo mamá me confundía con mi hermana, cómo papá hacía lo mismo, y cómo yo estaba completamente indefensa contra eso. Ella me escuchó con atención, asintiendo cada tanto para animarme a seguir hablando. Pero justo después de que terminó la sesión, se volteó hacia mis papás y les dijo: esto es muy común. Le voy a recetar un frasco de pastillas. Asegúrense de que las tome a tiempo, y va a mejorar. Mamá se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Yo me quedé mirando a la doctora amable. Solo hacía 2 minutos me estaba tranquilizando, diciéndome que me creía. En un parpadeo, yo me convertí en la loca. La doctora Vance alcanzó su librero y sacó una carpeta gruesa. Escuchen, Flor, quizá ustedes piensen que son Fer, pero estoy segura de que recuerdan que, en todas nuestras sesiones, había un registro de asistencia, ¿no? Sí. La abrió y la puso sobre el escritorio entre los dos, empujándola hacia mí. Vi la luz fluorescente del techo reflejarse fría en la portada plástica de la carpeta. En la columna de firmas de cada uno de los registros de consulta, solo había un nombre escrito: Flor Miller. Una caligrafía bonita y ligeramente inclinada, la letra de Flor. La letra rígida de mi papá estaba en los formularios de consentimiento, y la escritura fluida de mi mamá estaba en los otros. Según esa carpeta, Flor había estado recibiendo aquí consejería psicológica desde hacía más de 1 año. Podía escuchar mi propia voz volviéndose aguda y chillona. Me daba odio, porque me hacía ver como una lunática que desesperadamente necesitaba que la calmaran. No, esto no lo escribí. Jamás escribí esto. Seguro mezclaron los expedientes médicos. El resto de las palabras se me atoró en la garganta, porque todos me estaban mirando a mí. En algún momento mamá bajó las manos. Ni rastro de lágrimas en su cara. El ataque de llanto que había hecho hace un segundo se sintió como si hubiera sido pura imaginación mía. Madre, padre, doctora Vance.
Todos estaban sin expresión, clavados en mí sin moverse un músculo. Es hora de tu medicina, Flor. Tomé el vaso de agua que me dio mi mamá, tiré las pastillas que me pasó a la boca y abrí bien la boca para que viera que me las tragué. Ella se veía aliviada. En cuanto se fue, corrí al baño y me metí los dedos por la garganta. Después de una tanda de arcadas, un par de pastillas blancas flotaron en la superficie del agua antes de hundirse poco a poco en el fondo. Agarré el tirador de la taza y lo presioné. Me tuvieron arrestada en casa por media luna. La doctora Vance les había recomendado hacerlo, diciendo que yo no estaba del todo bien y que necesitaban vigilarme de cerca. 2 veces al día, mamá me llevaba 2 pastillitas blancas en un vasito de papel, como si fueran las comidas de un paciente en cama. Luego yo sonreía, bebía el agua, le daba las gracias y me metía al baño a provocar el vómito apenas ella se iba. Todas las noches me quedaba mirando mi reflejo en el espejo, buscando cambios en mi propia cara. Empecé a notar detalles que no sabía si eran reales o inventados. Cuando respondía a mi mamá, mi voz subía sin darme cuenta como medio tono, y se volvía suave y pidiendo perdón, como, pues, la voz de Flor. Me repetía que era estrés. Sabía que un trauma puede retorcer a una persona de formas raras, pero en algunas noches, una duda aterradora se colaba. ¿Y si no había logrado vomitar todas esas pastillas, y por eso estaban pasando esos cambios? Al final, mi obediencia sí funcionó. Mis papás relajaron la supervisión y recuperé mi teléfono. Como señal de confianza, dijo mamá, besándome la frente como si estuviera premiando a un niño pequeño que se porta bien. No desaproveché la oportunidad. Le escribí a Liam. Me respondió casi al instante. Acordamos vernos esa noche en un parque chiquito a unas cuantas cuadras, un lugar donde él y Flor solían ir. Cuando llegó la hora, me trepé por la ventana de mi cuarto y corrí hasta el lugar donde nos veíamos. Liam ya estaba ahí cuando llegué. Al verme, se paró de inmediato de la banca, con cara de ansiedad y timidez, como un niño que se mandó una. Hola, Pfeffer. Pensé que no ibas a querer verme otra vez, ¿qué pasó? Corrí hacia él, le eché los brazos encima y empecé a llorar sin poder parar. Cuando se me pasó un poco la crisis, le conté todo lo que me había pasado esos días, soltando cada detalle. Yo pensé que me iba a mirar como los demás, tratándome como a una paciente mental. Pero no. Se mordió el labio con fuerza, esperando hasta que por fin yo me quedé sin palabras antes de hablar. Fer, sé que me odias por Flor, y seguro que desearías que yo estuviera muerto. No quiero ofenderte, pero, todavía tengo que decirte esto. Liam estaba pálido como muerto. Dio un respiro profundo, como si estuviera juntando valor para lo que iba a decir. Tus papás, desean que la que murió fueras tú. ¿Deseaban que la que murió fuera yo? Liam no parecía notar mi reacción y siguió con su teoría. Ellos querían que fueras tú la que muriera, entonces están tratando de hacerte creer que eres Flor. Quizás se coludieron con esa terapeuta, después de todo, los papeles se pueden falsificar. No pude evitar pensar, si Flor hubiera sido la que sobrevivió, ¿todo habría estado mejor? Flor era tan comprensiva. Después de que Fer muriera, habría consolado a mamá y papá también. Se les habría ido apagando el dolor con el tiempo y habrían vuelto a ser una familia perfecta. Si tan solo pudieran borrar a esa Fer de mal genio y tan insoportable. Fer, ¿me estás escuchando? Me sacudí y volví a la realidad. Liam me miraba con una preocupación bien marcada. No te preocupes, Fer. Yo te ayudo. Te prometo que voy a ayudarte a entender esto. No importa quién sea, nadie te va a lastimar ni te va a cambiar otra vez, así que por favor deja de llorar, ¿sí? Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. No creo que en toda mi vida hubiera sentido un alivio tan profundo. Con una sola persona, solo necesitaba a una sola persona que confirmara que yo de verdad existía, y ahí estaba. Logré colarme de vuelta a casa antes de que mis papás notaran la ventana abierta. Esa noche me acosté en la cama con una emoción que me aturdía, repitiendo en la cabeza el sonido de Liam llamándome una y otra vez. Fer. Claro que yo era Fer. Siempre lo había sido. Ese alivio bonito duró hasta la mañana siguiente. Entré a la cocina, y mamá me sonrió con cariño. Buenos días, Flor. Ya no lo pude aguantar y grité con todas mis fuerzas. Les dije que sabía todo.
Les dije que Liam me reconoció, que Liam sabía exactamente quién era yo, y que si intentaban obligarme a volver a creer que era Flor, iba a llamar a la policía. Iba a mostrarles sus caras reales a todo el mundo. Lo juré. Pero ellos no entraron en pánico como la gente a la que ya le destaparon una conspiración. Solo se miraron de reojo, y luego volvieron a verme. Mamá habló con cuidado. Flor, cariño, Liam está muerto. Me salió una carcajada de la garganta casi al instante, porque era tan ridículo que daba risa. Acababa de verlo la noche anterior. Hace 10 horas estábamos sentados lado a lado en una banca del parque. Me dijo que me iba a ayudar y me dijo que no me preocupara. Papá no discutió conmigo. Sacó su teléfono y abrió una noticia. Una foto que yo conocía demasiado bien. Un joven que murió en un accidente de auto. Un nombre. El nombre de Liam. Agarré mi propio teléfono y busqué accidente de auto. Apareció exactamente el mismo reporte de noticias justo frente a mis ojos. Liam, la persona que había muerto, se había convertido en Liam. Leí ese reporte una y otra vez, y en cada pasada, cada parte de mí se dio cuenta con una claridad aterradora de que el suelo bajo mis pies simplemente no existía. Y luego, esta es la parte que todavía no puedo recordar del todo, un vacío blanco y cegador al borde de mi memoria, mis papás empezaron a contarme esa historia otra vez. Pero ya no era la versión original. Los detalles se acomodaron solos, como si siempre hubiera sido así, y yo era la que recordaba mal. En esta nueva versión, Flor y Liam salieron esa noche juntos, y el que no logró regresar fue Liam. Flor sobrevivió. Fue el funeral de Liam. La persona a la que le cortaron el dedo con el vaso de precipitados roto también era Liam. Solo había existido una chica, y se llamaba Flor. No existía Fer. Fer no existía. Flor siempre había sido hija única. Encontré una tarjeta de memoria con un video que yo grabé cuando era niña. Aunque toda la evidencia estuviera falsificada, aunque todos me mintieran, modificar un video grabado hace 10 años era prácticamente imposible. Esto era mi última esperanza. Lo conecté en una computadora vieja y le di play. Lo primero que salió fue la voz alegre de mi papá. Miren a la cámara, niñas. En la pantalla apareció una niña con traje de baño rosa, sonriendo radiante a la cámara. Esa era Flor. Contuve el aliento, esperando a que la cámara girara hacia la izquierda. Recordaba que Fer estaba sentada del lado izquierdo de la manta de picnic, enterrando los pies en la arena mojada, haciendo berrinche porque había perdido sus lentes de sol. La cámara se movió hacia la izquierda. No había nada. Solo una parte vacía de playa y una manta azul de picnic. La chiquita Flor giró la cabeza y miró ese espacio vacío de arena a su lado. Agarró un puñado de arena, lo aventó al aire vacío y se rió. Fuera de cámara, se oyó la voz de mamá. Amor, tal vez deberíamos llevarla a ver a la doctora Vance. El video terminó. Poco a poco una sensación de tranquilidad me envolvió. Ya no podía sentir la rabia quemándome en el pecho. Intenté luchar contra eso. Juro por Dios que sí lo intenté. He empezado a escribir con una caligrafía bonita e inclinada. Quizá Fer no era más que un fantasma dibujado en la mente de una niña solitaria, una sombra creada para cargar con las emociones negativas de Flor. Quizá, después de romperse con un accidente de auto, mi cerebro está pasando por una reparación tardía por sí solo. Borrando esos recuerdos que no deberían existir, centímetro a centímetro, eliminando la ilusión llamada Fer. Hasta que, al final, me vuelven a llenar dentro del cuerpo de Flor. Pero si de verdad es así, entonces, ¿quién es el yo que está pensando estas cosas ahorita? No lo sé. Siento mis emociones alejándose. Esos pensamientos puntiagudos y llenos de bordes se están alisando. El coraje que me empujó a teclear estas palabras se me va como arena entre los dedos. Oigo a mamá llamándome desde abajo. Flor. Cariño, la cena ya está lista. Te hice tu sopa de tomate favorita. Fer odiaba la sopa de tomate. Solo el olor la hacía querer vomitar. Pero ahora, sentada aquí en la oscuridad escuchando la voz de mi mamá, se me hace agua la boca. Suena tan cálida, tan reconfortante, y tan rica. Miro hacia abajo mis manos sobre el teclado. Ya no están temblando. Mis dedos se relajan, las uñas están recortadas con orden. Si estás leyendo esto, por favor no busques a Fer. No creo que vaya a durar mucho más. Puedo sentir que se está disolviendo, como un poquito de sal que se derrite en agua tibia. Ya ni siquiera duele.
En cambio, siento paz. Si la sal pierde su salinidad, ¿cómo se puede volver a hacer salada? Creo que ya voy a cerrar esta laptop. Necesito bajar, lavarme las manos y ayudar a mamá a poner la mesa. En la tarde voy a tener la clase de cello.